Muy buenas noches, hermanos, una vez más aquí en Victoria TV, canal 34.5. Estamos muy contentos de que nos reunamos una vez más aquí todos los lunes a las 8 de la noche. Estamos en contacto con usted vía Facebook, el canal 34.5 de Victoria TV, también por la plataforma de YouTube. Así es que gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros poder entrar a sus hogares y que usted esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Estamos aquí con un corazón humilde, tratando de escudriñar las Escrituras y que esto sea de beneficio para todos aquellos corazones que están buscando el alimento espiritual. Aún como nosotros también vamos a recibir alimento espiritual. Así es que muchas gracias, bienvenidos todos a esta hora de estudio con Pastor Marcos, mi esposa, la hermana Irma. Les damos la más cordial bienvenida. Ahora voy a dejar que mi esposa los salude y va a orar para empezar. Buenas noches, que el Señor les bendiga, hermano. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por un día más de vida. Le damos también gracias a ustedes por abrirnos la puerta de su hogar a través de estas redes sociales. Y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que guíe este estudio, ¿verdad?, para que podamos aprender lo que el Señor tiene preparado para nosotros el día de hoy. Señor, venimos ante tu presencia, Señor, agradeciéndote primeramente por un día más de vida. También te agradecemos, Señor, por cada uno de las personas que están entrando, los que van a entrar, Señor. Te pido que los bendiga, los cuides y los protejas, Señor. Te pido también que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que guíe cada palabra que se va a pronunciar aquí, y que no sean palabras de mi esposo ni mías, sino que sea tu Espíritu, Señor, el que nos guíe para que podamos nosotros entender y atesorar tu palabra, Señor, y podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias una vez más por todo lo que tú haces y por lo que vas a hacer, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Vamos a leer nuestro versículo, que es como un inicio para entrar en ese tiempo, ¿verdad?, de estudio. Dice, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la palabra de Dios. Amén. Así es que nosotros debemos de estar siempre cimentados, siempre tenemos que hablar, filtrando todo lo que se diga a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Así es que estamos nosotros siempre dirigidos por el Espíritu Santo, y la Biblia nos enseña para que nosotros podamos hablar con denuedo. Y como dijo mi esposa, no son palabras nuestras, pero nosotros lo único que tratamos es de transmitir el mensaje y que sea de edificación para todos nosotros. Hoy vamos a continuar con nuestra serie No te bajes de la cruz. Son títulos que buscamos atractivos para que usted empiece a entender de qué se trata el mensaje de hoy. Es la serie No te bajes de la cruz, y hoy vamos a estudiar con el título ¿Estoy al pie de la cruz? Recuerde que cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo había muchas personas al pie de la cruz. Así es que Pablo les escribe a los Gálatas y les dice de una manera muy directa acerca de lo que significaba la cruz para Pablo. Y Pablo, que era un entendedor de las Escrituras, Pablo tenía esa comunión con Dios a través de su fe, y les dijo a los Gálatas: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La cruz significaba algo, era un símbolo en el cual Pablo les estaba tratando de enseñar. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne.
ellos les estaba dando un mensaje claro acerca de que cuando los obligaban a circuncidarse, ya con eso ellos pensaban que estaban dentro de ese grupo en el cual era un grupo selecto. Y Pablo les dice, eso no les sirve para nada. Eso es algo acerca de la ley. Dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Fíjense que Pablo era muy directo y muy claro en cuanto a que les dijo, lejos esté yo de gloriarme, dice, sino en la cruz de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Pablo sabía que ahí era el lugar preciso donde se había consumado nuestra deuda, se había pagado, donde se había consumado nuestra redención. Cuando usted tiene una deuda, usted tiene una deuda y la tiene en algún lugar, y usted va y lo que comúnmente conocemos como un lugar donde uno va y hace pagos y hasta que termina uno de pagar la deuda. En la cruz se pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios a través del sacrificio Amén. perfecto de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Ahora vamos a estudiar un poquito acerca de esto para que nosotros tengamos más claro acerca de qué fue lo que realmente pasó. Amén. Trasládase conmigo a la antigüedad, donde la cruz significaba desprecio, culpa, sufrimiento para los culpables. Era una cruz, el fin de aquellos que habían sido encontrados culpables de delitos graves. La cruz era considerada el castigo para aquellos culpables de delitos en los cuales merecían la muerte. Era la pena de muerte, se ejecutaba en la cruz. Y aquellas personas eran exhibidas. La cruz era para hombres despreciados y desechados por la sociedad. Para esos hombres era la cruz. Ese era el método de la antigüedad para castigar, un castigo lento, horrible, doloroso, y se hacía de manera pública como ejemplo para los hombres que no cometieran los mismos delitos o cualquier otro delito. Era un ejemplo de lo que les podía pasar para aquellas personas que estaban pensando en quebrar la ley. Nuestro Señor Jesucristo dispuso su muerte. Fíjense que el Señor Jesucristo dijo, bueno, si era para esos delitos, yo voy a ir a la cruz voluntariamente. Nuestro Señor Jesucristo dispuso su muerte de esta manera, para considerando que era para nosotros culpables de delito grave en sus ojos, para poder tener nosotros ese acercamiento al Padre y con el delito que nosotros tenemos de pecado. Entonces era sumamente grave. Nosotros no nos podemos presentar así ante Dios. Eso lo perdimos cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron. Entonces no había otra manera más que derramando sangre y de la manera en la cual se castigara con el máximo esfuerzo, la fuerza máxima de representar que el pecado era un delito grave. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dispuso su muerte de esta manera, cubriendo todos los pecados de todo el mundo. No hay pecado tan grande que no pueda ser cubierto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo hay perdón de pecados.
salvación y vida eterna. Ahí Él dijo, consumado es. Y era el momento en que se había pagado la deuda. Y no puede haber resurrección si no hay muerte. Entonces, el Señor Jesucristo regresa de la muerte para que nosotros tengamos vida eterna con Él. Así es que la cruz era para mí y para usted. En esa cruz nosotros deberíamos de haber sido crucificados por nuestro delito de pecado. Pero el Señor Jesucristo va y toma su lugar y mi lugar. Ahí en la cruz, Él pagó por sus pecados y mis pecados. Eso es algo que nosotros debemos de entender y valorar. Ahí estaba Jesucristo dando el acceso a usted y a mí de poder llegar al Padre. Sin eso sería imposible. La deuda tenía que ser pagada. Amén. Y el Señor Jesucristo escogió ahí, en la cruz. Nuestro delito era evidente, estaba yo muerto en delitos y pecados. Mi destino estaba marcado, pero la cruz fue el lugar donde el Señor Jesucristo voluntariamente pagó la deuda nuestra. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Sí. ¿Quién puede rechazar una salvación así, tan grande? Ese regalo. Es un regalo que solamente Dios, por medio de ese gran amor que nos tiene, sacrificó a su unigénito, a su Hijo, que era el único que tenía las condiciones, era el único que tenía las calificaciones para poder ser nuestro Cordero. En la cruz Jesús abrió los brazos, uniendo al mundo con el Padre. Era la única manera. En un lado Él estaba agarrado del Padre y del otro lado estaba agarrando al mundo, a todo aquel que quisiera la mano de Jesús. A todo aquel que en Él creyera. Amén. Dice Juan 3:16, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y ahí estaba la mano de Jesús para nosotros poder asirnos de la mano de Él. Amén. Y no soltarla jamás, porque era la única manera de llegar al Padre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, en la cruz, Él pagó. Allí nosotros debemos estar conscientes que esa cruz romana, que antes era despreciable, era un símbolo de desprecio para aquellos malhechores, para aquellos que eran despreciados y odiados y que la gente los ponía con el dedo acerca de que aquel hombre merecía la cruz. Y era despreciable morir en una cruz. Amén. Y los exhibían y sabían ellos. Era vergonzoso. Era una muerte vergonzosa. ¿Por qué? Porque estaban enseñando que aquella persona era culpable. Pero una vez que Jesucristo muere en la cruz, usa la cruz para la redención nuestra, la cruz cambiaría esa imagen que tenía antes. Y a partir de ahí la cruz se volvió un símbolo en el cual, en ese lugar donde Jesucristo pagó por todos nuestros pecados. Y algunas personas han tomado la cruz como un amuleto, cosa que es también equivocada. Han tomado la cruz como una protección, pero no se trata de eso. La cruz es el símbolo donde Jesucristo murió. Es algo más. Y la gente a veces la usan, la traen inclusive en cadenas, en el cuello, inclusive la pueden traer en el cuerpo a través de un tatuaje, la pueden traer en la cartera, pero la cruz no es para traerla ahí.
nosotros debemos de reconocer que nosotros debemos estar al pie de la cruz. ¿Pero qué quiere decir eso? Estar al pie de la cruz. En algunas iglesias aún la ponen en forma física y ponen hasta inclusive una imagen allí de madera, de una persona crucificada tratando de representar a Jesucristo. ¿Y él ya no está ahí? Y hasta piden, había al pie de esa cruz con aquel hombre crucificado, se pide ofrenda económica. Eso es algo que ofende a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, en primer lugar, ya no está en la cruz. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y es el único intercesor entre nosotros y el Padre. Gloria a Dios. A través de la oración nosotros oramos y le pedimos al Padre y Él, al Señor Jesucristo, y Él intercede por nosotros. La Biblia nos enseña que Él es el único intercesor. Así es que todas esas maneras en las cuales se usa la cruz son maneras equivocadas. Usan la cruz como una identificación personal, al llevarla en su persona como una protección. Pero déjenme decirles que la protección es Jesucristo, y a través de nuestra fe en Él y de conocerlo, y nosotros estamos protegidos. Y nos pueden pasar cosas aquí en este mundo, pero nosotros sabemos cuál es nuestro destino. ¿Por qué? Porque consumado es. Y Él lo dijo. Ahí se pagó el precio de nuestro pecado. Y nosotros, a través de conocerlo y de estar al pie de la cruz, eso es la gran diferencia. La gran diferencia es estar al pie de la cruz, y no es exactamente que usted estuviera de una manera cercana, en distancia, en el lugar donde fue crucificado, el lugar donde está puesta esa cruz, sino que el estar al pie de la cruz quiere decir estar reconociendo el sacrificio que Él hizo en la cruz. Dice Gálatas 6, 15 y 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, que nosotros al llegar a Cristo, al llegar al pie de la cruz, reconocerlo, hay una nueva creación en nosotros. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Amén. Nosotros adquirimos esa nueva creación, porque de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Es 2 Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Usted es una nueva creación. Y aquí les dice Pablo a los Gálatas, que dice que no, que lo que hagan en la carne no vale nada si no es una nueva creación, si no hay una nueva creación dentro de usted, un cambio de adentro hacia afuera. Eso es estar al pie de la cruz. Porque Él mismo dijo, lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconocía lo que se había hecho en la cruz, y él reconocía de una manera muy, pero muy muy clara, haciendo referencia a su vida pasada. Pablo, él fue un perseguidor de los cristianos, y cuando él iba con rumbo a Damasco y ya tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, él pasa a ser una nueva creación. Y es por eso que él sabe de lo que habla cuando les dice a los Gálatas, dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Él sabía muy bien lo que significaba esa frase de decir una nueva creación. ¿Por qué? Porque en él mismo, él estaba dando mensaje acerca de lo que él mismo estaba viviendo, una nueva creación. Y Pablo tenía esa firmeza
esa verdad, ¿qué decirles a los Gálatas? Yo creo que es como una convicción, es una pasión. Cuando entiendes el sacrificio, en realidad el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, que Dios, siendo Dios, vino a la tierra a morir por nosotros, unos simples pecadores que no merecemos nada, pero el amor, dice, por el amor que nos tuvo, simplemente vino a pagar por el justo por el injusto, el justo por los injustos, que nosotros somos los injustos. Así es que es un regalo de nuestro Padre y tenemos que aprender a valorar y aprender a amar y aprender a agradecerle a Dios, porque no se trata, encierra tanto, simplemente comenzamos lo que es la vida eterna, dónde vamos a pasar el resto de nuestra vida. Aquí en la tierra significa paz, significa fe, significa consuelo, esperanza, sabiendo que nuestra casa morada no está aquí, sino está en el cielo. Aparte, sabemos que Dios está con nosotros todo el tiempo, y no porque nos vayan a pasar cosas malas. Sabemos que estamos en esta tierra. Dice que en el mundo tendremos tribulación, pero que confiemos. Él ya ha vencido al mundo. Tenemos nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesús. Y pasamos esas pruebas. Y las pasamos porque Él va con nosotros. Él va en la barca, va en ese problema, y nosotros con nuestra fe puesta en Él, sabiendo que Él está allí, está actuando, que Él tiene un propósito, que Él tiene todo el control. Entonces, cuando vemos la vida de esta manera, sabemos que el gozo y el gozo que tenemos, y el amor y la fe y la confianza basadas en nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos alimenta para seguir adelante. Pablo sabía muy bien de lo que decía y se gozaba. Por eso él decía, lejos esté de gloriarme, sino en la cruz. Pablo tenía muchas cosas de qué jactarse. Pablo tenía muchas cosas en las cuales él podía decir, yo sé varios idiomas, soy una persona educada. Él podía gloriarse, podía jactarse, podía presumir de esas cosas. Pero dijo, no, en lo único que yo puedo gloriarme es en la cruz de Cristo. Amén. Él era un hombre educado, él sabía varios idiomas, él podía haber dicho, yo he predicado, pero él era humilde ante lo que representaba el Evangelio para él. ¿Por qué? Porque dice, allí en la cruz Él pagó. Él no se olvidaba de que la salvación había sido el pago de la salvación fue muy grande. Costó la vida y hasta la última gota de sangre de nuestro Señor. No fue gratis. A nosotros es gratis, pero salió bastante, el precio fue muy alto. Tenía que ser alto. ¿Por qué? Porque nuestro pecado era grave. Nosotros el pecado lo traíamos, el pecado viene desde, dijo David, en pecado he sido concebido. Así es que él enseña que al solo mirar la cruz, Pablo reconocía que al solo mirar la cruz y recordaba lo que el Señor había hecho en la cruz por usted y por mí. Recordemos que un par de criminales habían sido crucificados con el Señor Jesucristo. Ese mismo día había sido crucificado. Dice, y uno de los malhechores, dice en Lucas 23, versículo 39 al 43, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, este hombre representaba, bueno, los dos estaban, al principio estaban los dos de acuerdo, los dos criminales, pero uno de ellos cambió su mente y creyó en el Señor Jesucristo. Y dice aquí en Lucas 23, 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió. Aquí es donde el otro se convierte en otra persona, reconoce, pero estos dos hombres representan las dos categorías que hay en este mundo actualmente. Le dice, el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes
tú a Dios estando en la misma condenación? Y esto es increíble de ver cómo este hombre estaba crucificado, estaba en dolor, estaba sin esperanza. Él sabía que iba a morir en algunas cuantas horas. ¿Por qué? Porque aquellos crucificados duraban horas y a veces 2 o 3 días hasta morir. Era una muerte cruel, era una muerte dolorosa, y él sabía que estaba a punto de morir. Y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Como que el otro reaccionó y dice, estando nosotros aquí, ¿ni aún podemos reconocer a Dios? Dice, nosotros a la verdad, y aquí es donde este hombre reconoce. Yo no sé si usted, pero si en este momento está escuchando la palabra de Dios y usted no es una persona que ha entendido y que ha reconocido, a lo mejor usted se jacta de su sabiduría, de sus logros, de su casa, de su trabajo, de su poder económico, de todo lo que ha logrado. Quizás usted ha sido exitoso en algún negocio, y usted dice, yo no necesito nada. Pero si usted está escuchando y está ahorita entendiendo lo que significa, dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Usted puede decir, bueno, pues yo no estoy en ningún peligro porque yo tengo muchos bienes, estoy muy bien. Bueno, pero yo nomás le quiero recordar que usted tiene que enfrentar la muerte tarde o temprano. Y si usted enfrenta la muerte sin haber hecho una nueva creación en su corazón a través de Jesucristo y aceptarlo y entregarle la vida a Él, usted está en peligro de que esta vida posiblemente usted va a vivir bien, pero en la eternidad usted la va a pasar mal. Dice, porque nosotros recibimos nuestros hechos, mas ningún mal hizo, dice, refiriéndose a Jesús. Dice, mas ningún mal hizo, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre pronunció las palabras más importantes de toda su vida ahí donde estaba crucificado. Se acercó al Señor Jesucristo en humildad y le dijo, y yo entiendo que este hombre crucificado ahí estaba en un dolor, estaba agonizando, sabiendo que él era culpable, reconociendo, y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, y esto es para usted y para mí, si usted en este momento se está arrepintiendo, esto es para ti, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le dijo hoy porque pues sabía que iba a morir, pero él antes de morir, pues la promesa que dice hoy, sí, hoy es el día de la salvación, sí, hoy. El Señor te está llamando a tu corazón y Él siempre nos habla, Él siempre nos está buscando, Él siempre está allí. Pero si hoy el Señor te pone en el corazón que te entregues a Él, hazlo, no huyas más. Yo sé que estás pasando o has estado pasando por dificultades en tu vida y uno quiere seguir controlando estas situaciones y estás perdiendo el tiempo, porque el único que puede y tiene el poder de cambiar las cosas en un momento es nuestro Señor Jesucristo. Y esto pasa cuando nosotros entregamos nuestra alma a nuestro Señor y Él empieza a trabajar en nosotros primeramente, en nuestras situaciones, empieza a cambiarnos de adentro hacia afuera. Y esto es lo que hace que espiritualmente el poder de Dios empiece a trabajar en nuestras vidas, a cambiarnos a nosotros primeramente. Empezamos a ver las personas y las cosas de diferente manera, los problemas de diferente manera,
porque antes cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, los problemas los vemos magnificados, los vemos dobles, los vemos más grandes de lo que son. Y cuando tenemos esa confianza y esa fe, sabemos que Dios está allí y que Él está obrando. Y a veces no vemos las cosas cambiar, pero seguimos confiando. Y el Señor transforma y cambia vidas. Lo hemos visto siempre. Ha cambiado la mía, ha cambiado la de mi esposo y ha cambiado a todos nuestros hermanos que están aquí viendo a través de esta red y de las redes que están. Juan, en el Evangelio de Juan, registra algunas personas que estaban físicamente cerca de la cruz en el momento de la crucifixión. Sin embargo, estar cerca de la cruz es cuando usted reconoce lo que pasó en la cruz. Fíjese cómo dice en Juan 19:25, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Había mucha gente más, pero la Biblia registra esto en el Evangelio de Juan, que ellos estaban al pie de la cruz cuando lo crucificaron. Es curioso ver que menciona a puras mujeres. Pero había mucha más gente ahí. Estaba aquel jefe de los encargados de la crucifixión de los delincuentes y él estaba también ahí. Había otras personas que habían ido quizás. También había otras personas que miraban de lejos. Mire cómo dice Mateo 27:55. Mateo 27, 55 y 56. Dice, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí se entiende mejor lo que dice Pablo acerca de una nueva creación. Fíjese, dice, porque en Cristo, lo que dice en Gálatas 6, 15 y 16, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Estas mujeres que estaban ahí, que estaban mirando la cruz, estaban ahí, estas mujeres no estaban ahí para ir y llevar las novedades a todo el pueblo, sino que estaban ahí sufriendo acerca de ver aquel hombre que estaba allí, que representaba para ellas algo como una esperanza. Y ellas quizás pensaron que se había acabado todo, pero estaban allí por el amor que le tenían al Señor Jesucristo. Estaban allí y mirando aquel acontecimiento y mirando aquella cruz que antes de este acontecimiento significaba un repudio, después iba a significar el símbolo en el cual Jesús pagó por nuestros pecados. Y ellas, estas mujeres, reconocían eso, reconocían lo que estaba pasando ahí. Y no, quizás no tenían claro exactamente lo que significaba, porque ellas, algunas de estas mujeres fueron las que fueron a buscar el cuerpo del Señor Jesús después de que fue bajado y puesto en una tumba. Pero cuando ellos miraron a Jesucristo resucitado, entendieron todo el mensaje que ellas habían presenciado. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Jesús dijo, fíjense que esto, yo lo escribí aquí, pero esto no claramente esto es una manera de parafrasear la Biblia, porque Jesús, es como que Jesús dijo, ¿dónde está mi cruz? Bueno, le dijeron, esta era para Barrabás, pero tú tomaste su lugar, ahora es tuya. Porque la cruz quizás en la que murió el Señor estaba hecha para Barrabás. Pero recordemos que el Señor Jesús tomó el lugar de Barrabás. Entonces, la cruz no era ni siquiera para él. Precisamente aquí la Biblia nos enseña acerca de que él tomó el lugar de otro, tomó el lugar de usted, tomó el lugar mío.
La cruz no había sido hecha para él, pero él había trazado ya un plan desde antes de la fundación del mundo. Amén. Jesús nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Quiere decir que usted hizo una decisión de seguirlo, venciendo los obstáculos que se le presenten. Porque muchas veces confundimos esta frase de tomar la cruz. Es de soportar algo en el cuerpo, de soportar una situación, una enfermedad, de soportar una enfermedad, de soportar una pobreza quizás. Sí. Y eso no es la cruz. Dice, toma tu cruz y sígame. Quiere decir que usted hizo la decisión de seguirlo, la decisión de siempre estar mirando la cruz y sabiendo lo que allí aconteció, entender lo que allí aconteció y hacer parte de uno lo que sucedió en la cruz. Eso es estar al pie de la cruz. Eso es tomar la cruz y seguirlo. Y seguirlo independientemente de las situaciones o de los obstáculos. Por eso algunos decían, deja que sígueme, le preguntó Jesús a unos hombres. Y le dijo, deja que entierre a mi padre y después te seguiré. Y le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Y luego también se puede decir que cargar la cruz de uno es uno mismo, o sea, uno debe tiene la carne, tiende a jalar a lo malo, tiene que uno tener esa lucha diaria y constante de seguir el ejemplo del Señor, seguir leer la palabra de Dios, aplicarla en nuestra vida, pero también tiene más que vivirla, o sea, tenemos que vivir lo que el Señor nos ha enseñado. Y eso se refiere también de que a veces a muchas personas se les hace difícil. Conozco personas recién convertidas que se les hace muy difícil lidiar con los viejos hábitos, pero yo les digo que simplemente ore y obedezca lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que no es fácil, para nadie no es fácil, pero que le pida al Señor que la cambie, que la transforme, para que solamente de esa manera rendirse al Señor, rendir nuestra manera de ser, rendir nuestro orgullo, es cuando vamos a empezar a humillarnos, es cuando vamos a empezar a dejar que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros. La semana pasada decíamos que esta es una guerra. Esta es una guerra donde no hay tregua. Esta es una lucha constante contra el viejo hombre. Dice que estas personas que decía, deja que entierre a mi padre y después te seguiré. Digo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que aquellas personas muertas espirituales entierren a los que van muriendo. Tú ven y sígueme, déjalo todo y sígueme. Nosotros a veces se nos hace difícil dejar las cosas, dejar, porque había otro que dijo, deja que me despida de mi familia. No, le dice, el que pone la mano en el arado no mira hacia atrás, porque en la fiesta de despedida puede ser que te quiten la intención, puede ser que te hagan pensar en acerca de lo que vas a enfrentar y que tú decías, no, mejor no voy. Entonces dice, no, el que pone la mano en el arado se va hacia adelante y trata de ir caminando en línea recta. A Mateo le dijo, sígueme, y él dice, dejándolo todo. Nosotros se nos hace muy difícil a veces dejar algún A veces se nos hace difícil dejar la cama el domingo para ir a la iglesia. A muchos se les hace difícil dejar la cama y levantarse y estar listos para ir a escuchar la palabra de Dios. Pero a muchos se nos hace difícil a veces algunos de los hábitos, de aquella tendencia que nosotros tenemos al pecado, a ciertos pecados, a ciertas áreas en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos una lucha constante. Y nosotros, al estar conscientes y al recordar la cruz y decir, allí en esa cruz el Señor sufrió por mi pecado.
Allí en esa cruz Sí. el Señor Amén, derramó gloria a su Dios. sangre. Sí. Allí el Señor Jesús no lo crucificaron. Él fue a la cruz voluntariamente. Al pie de la cruz, Por nosotros, por usted y por mí. estar al pie de la cruz es una decisión para toda la vida, sin importar lo que yo tenga que enfrentar. Es una decisión para toda la vida. Dice, mire lo que yo le decía ahorita en Juan 6:66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús a los 12 les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Eso es estar al pie de la cruz. Reconocer que Él es el Hijo del Dios viviente. Dice, ¿a quién iremos? Si tú eres el que tiene palabras de vida eterna. Amén. Eso es estar al pie de la cruz. Cuando usted reconoce que Él es el único que tiene palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque Él pagó la deuda que usted tenía, la pagó ahí en la cruz. Pagó con su sangre el pecado de usted y del mío. Y Él escogió voluntariamente pagar por usted. Él dijo, liberen a el que era para esa cruz, déjenlo libre. Pero que inclusive Herodes pensó que dijo, si pongo a este que es el más despreciable, más criminal, más grande, van a escoger a que suelte a Jesús, el llamado de Cristo. Y no, la gente alborotada por los sacerdotes, por el sumo sacerdote y toda su cuadrilla de sacerdotes, y le gritaron, no, suelta a Barrabás. Y si, ¿qué hago con Jesús? Crucifícale. Jesús estaba consciente de que eso iba a pasar. Él tomó el lugar de Barrabás. Ahorita que estás hablando acerca de estar al pie de la cruz, uno de los que estaba al pie de la cruz era el centurión. ¿Y qué pasó con el centurión? El centurión se dio cuenta cuando él miró que Jesús había... Este es verdaderamente él se dio cuenta cuando él miró lo que pasó allí, y él dijo, verdaderamente este era hijo de Dios, que era lo que él decía, y que ellos, los sacerdotes, lo acusaban de blasfemia. Lo que yo me pregunto de esta manera, ¿qué fue lo que, o sea, él estando allí, qué fue lo que vio? ¿Vio el sufrimiento? ¿Qué fue lo que vio? Porque allí él se convirtió al reconocer lo que realmente él, que era Dios. Ahí, desde la cruz, en ese mismo momento, el Señor salvó a aquel hombre que estaba crucificado, salvó a aquel que lo miró, y quizás otros que no registra la Biblia. Quizás otros de los que mismos, que quizás algunos de los que lo escupieron, de los que... ¿Cómo se sentirían aquellos hombres que lo estuvieron golpeando? ¿Cómo se sentirían aquellos hombres al saber que había resucitado? Yo no me quiero ni imaginar el sentimiento y el miedo que ellos pudieran haber tenido. Así fue. Si usted decide... si usted toma una decisión de seguir a Jesucristo, porque esto es algo que usted tiene que decidir, usted toma su cruz, la suya, usted terminará clavado en una cruz. Cuando Jesucristo decide ir a la cruz, tomar la cruz, al final de cuentas Jesucristo terminó clavado en la cruz, y Él sabía y Él quería hacerlo. Cuando usted decide seguir a Jesucristo y estar al pie de la cruz, al final usted va a estar con Cristo, está juntamente crucificado, y ya no vive usted, sino lo que vive en la carne ahora lo vive en el Hijo lo vive en el Hijo de Dios. Así es que esa es la crucifixión. Estar al pie de la cruz es crucificar al viejo hombre. Amén.
tome su cruz y al final usted va a estar crucificado allí porque va a estar al pie de Jesús. Porque Dios determinó que fuera una cruz la muerte de su Hijo, así de grande y de vergonzoso y terrible era nuestro pecado, y merecíamos el peor de los castigos, y ahí pagó el Señor por nuestro pecado. Sí, pues. La cruz era un símbolo de vergüenza, de sufrimiento y de muerte. Y Jesús lo convirtió en un símbolo de salvación y vida eterna. Y de amor. Por amor. Y de amor. Así es que ahora cuando nosotros vemos la cruz y estamos por decisión propia estar al pie de la cruz, eso es lo que nosotros debemos de entender. Que nosotros estamos entendiendo lo que pasó allí en la cruz. La crucifixión no fue algo que lo determinaron los religiosos. Ellos se jactaban de que habían matado a aquel hombre, de que lo habían crucificado, de que habían logrado ellos con sus insistencias y con sus mentiras y pagando a testigos falsos. Ellos se jactaron de que ellos habían matado y pensaron que ahí se había acabado todo. Ahí fue cuando comenzó todo. Pero mire lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en Hechos 2:22. Fíjese lo que Dios tenía el plan perfecto para nosotros. Dice, varones israelitas, Hechos 2:22. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién permitió que Jesucristo fuera a la cruz? Era aquí lo dice claramente, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Lo prendiste y lo mataste por manos de inicuos, pero este era un plan que ya tenía Dios divino para nosotros. Gloria a Dios. Ellos no lo mataron. El Señor, en su plan perfecto para nosotros, Él ya lo tenía contemplado. Amén. Usted quiere saber la cita, es Hechos 2:22 al 24, y también podemos ver algo que expresa también esta misma verdad, es en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escuche, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Dónde sucedió eso? En la cruz. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea que Dios pedía justicia, pedía que se hiciera justicia porque la paga del pecado es muerte, y Dios dijo, eso se tiene que cumplir. Que pagar. Había que pagar. El precio del pecado era muerte. Entonces alguien tenía que morir para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Se acuerdan lo que pasó en la Pascua en Éxodo capítulo 12? Decía que la Pascua quería decir pasar por alto. Y se había instruido al pueblo judío y a todos los que no eran judíos también se les había anunciado, y era la última plaga, y les dijeron que la sangre del cordero tenía que aparecer en la puerta para que el ángel de la muerte pasara de largo. Y en la casa donde no había la sangre, no había la señal de esa sangre, había una muerte del primogénito. Así es que forzosamente había una muerte. O había la muerte del cordero o había la muerte del primogénito. Pero tenía que haber muerte. Tenía que haber derramación
de sangre. Y qué muerte, fue una muerte terrible. O sea, que un ser humano, cualquiera no lo vio, no has podido soportar. Simplemente los azotes, los golpes, las injurias, la corona, y el cargar la cruz aún de haber estado golpeado. Y pues como más triste los insultos y tantas cosas que él pasó por nosotros, que la película de la Pasión de Cristo, si algunos lo han visto, dicen que se queda corta, es más intensa, así es que pues esperemos que... Para terminar, queremos solamente decirles, ¿está usted al pie de la cruz? ¿Está usted mirando la cruz y entendiendo lo que ahí sucedió? Cuando usted esté tentado por el mundo, por Satanás, por su propia carne, recuerde la cruz y recuerde lo que pasó ahí. Y recuerda que usted es cristiano. Y si usted no es cristiano, yo lo invito a que haga reflexión acerca de esta verdad, que la Biblia nos la enseña. Y si usted hace una decisión hoy, gloria a Dios por eso. Y si usted la ha hecho, la hizo, y si ustedes viven en este mundo como yo y como mi esposa y como todos aquí, nosotros tenemos enemigos y tenemos una lucha porque tenemos un viejo hombre, el cual está inclinado al pecado. Y Satanás nos tienta, Satanás no nos va a forzar, pero él está allí tratando de mirar cuál es su debilidad. Acuérdese de la cruz. Y usted al pie de la cruz, usted puede mirar a Jesucristo pagando por sus pecados. Así es que en esta tarde yo realmente yo lo invito a que recapacite acerca de la muerte del Señor Jesucristo allí en la cruz. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar este mensaje este día de hoy. A todas las personas que estuvieron ahí en el chat. Ahí mi esposa se va a encargar de saludarlos. A nuestro hermano Luis Mesa, allá en Tamaulipas, en remanente de Altamira. Pastor, que el Señor le bendiga. Remanente Villas de Altamira. Ajá, remanente Villas de Altamira. A nuestro pastor Francisco Vázquez, que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor lo siga usando, ¿verdad? Llenando de su espíritu. A nuestra hermana María Samaniego, que el Señor la bendiga, y a usted y a toda su familia. Seguimos orando por Jacob y por todos, Daniel y por todos sus hijos. Felicidades por Priscila. A nuestro hermano Manuel Guadalupe Acosta Alcalá, que el Señor te siga fortaleciendo, que te siga pues guiando, y sabemos que el Señor tiene grandes planes para ti. A la vez que te dio una segunda oportunidad, es por algo, así es que aprovéchala, hermano. A nuestra hermana Lily Williams, allá en Kansas, saludos a la hermana Lily, y a nuestra hermana debe de estar allí, a nuestra hermana Idalia Luna, y pues un saludo a todos los hermanos Luna, a Williams, a Manuel, ¿verdad? A todos ellos ahí en Panamá, que el Señor me los bendiga. A nuestro hermano Juan Mandujano, hermano Juan, que el Señor los siga fortaleciendo, los siga bendiciendo, y les siga siendo ese líder en el que se está convirtiendo cada día. Para mí es un gozo verlo cada domingo con toda su familia allí en la iglesia, ¿verdad? Allí están siempre presentes, que a la hermana Virginia, que el Señor me los siga bendiciendo, ¿verdad? Y llene todas sus necesidades. A nuestra hermana Claudia Gámez, nuestra amiga Claudia Gámez, siempre orando por toda su familia también, por Rafa, por Lisette, por Rafita, y por nuestra hermana Pili, allá en la ciudad de México, la Jordana, Estado de México. Ajá, y un saludo, hermana, que el Señor me la bendiga, orando por usted y por sus nietos y por toda su familia, por Yatsiel. A nuestra amiga Ami Molina, bendiciones, hace tiempo que no sabíamos de ti, que el Señor te siga bendiciendo. A nuestra amiga Sandra Salva,
hermana, que el Señor le bendiga. Y amiga, que el Señor le bendiga. Siempre orando por usted, siempre ya confiando en el Señor. El Señor tiene grandes planes para usted, no se desanime. José Didier, nuestro hermano, que el Señor lo siga bendiciendo y lo siga usando para su ministerio. Ánimo, ánimo. Blanca Cruz. No se desanime, tiene el Señor, que no sabe usted ni dónde va a llegar, así es que siga usted fortaleciéndose. A nuestra hermana Rosy Padilla, hermana, bendiciones, que el Señor la bendiga, hermana. Me da mucho gusto saber de usted, saber la pasión y el amor que tiene usted por nuestro Señor Jesucristo. A nuestra hermana María Gatica, hoy hermana no empezó a dar, siempre nos da sus ideas, siempre nos ayuda, siempre está ahí presente, que el Señor la siga bendiciendo, hermana María Gatica. A nuestra hermana Blanqui Centeno y a nuestro hermano Martín Centeno allá en la ciudad de Arvin, que orando siempre por la iglesia Oasis de Vida. Gracias a Dios por ese ministerio que está ahí en Arvin. Estamos orando por un revivimiento allá en la ciudad de Arvin y que sigan siendo esa luz que son allí en esa ciudad. Mucho trabajo han tenido, pero el Señor está con ustedes, mis hermanos. Pues le doy gracias a cada uno de ustedes. Juliana Martínez ahí. A nuestra hermana Juliana Martínez, no lo alcancé a ver aquí. A nuestra hermana Juliana Martínez o Gutiérrez. Juliana Martínez. Juliana Martínez, que es de Tijuana. No estoy segura, pero como apenas me estoy familiarizando con los nombres de nuestros hermanos allá en Tijuana, creo que es de Tijuana. Es hermana, el Señor sé dónde es, así es que el Señor me la bendiga y orando por su familia y por todos ustedes, ¿verdad? Por sus necesidades. Gracias a Dios por estar aquí, gracias por abrir las puertas de su hogar, gracias por tomarse el tiempo, que el Señor los bendiga y los queremos mucho, ¿verdad? En el amor en Cristo. Y una vez más, le damos gracias a Dios por habernos dado un día más de vida y haber estado aquí y estar aquí aprendiendo, ¿verdad?, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Espero que haya sido de bendición este estudio, así como fue para nosotros. Así es que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, hermanos, a todos nuestros hermanos de Encuentro Bautista Libre. Es un grupo de pastores, la mayoría son de allá del área de Miami, de Cuba. Hay también de México y en otros estados. Así es que un saludo para todos ustedes, bendiciones, gracias si es que nos acompañaron. No sabemos, no los vemos a ellos en este chat, pero sé que algunos quizás van a ver el programa. Así es que gracias, muchas gracias. Estamos muy contentos y muy bendecidos de poder estar todavía con esta libertad de poder predicar, de poder escuchar, de poder ir a la iglesia, de poder demostrar nuestra fe. Así es que gracias, hermanos, gracias, compañeros, amigos, a todos los que nos acompañaron por el canal 34.5 de Victoria TV. Gracias, y si usted se quiere comunicar con nosotros, ahí están los teléfonos, está el nombre y la dirección de nuestra iglesia, Iglesia La Cruz de Bakersfield, en el 2400 de la Avenida California. Ahí están el nombre de los pastores. Tenemos servicios en inglés a las 10 de la mañana y en español a las 11:15 de la mañana los domingos. También tenemos un servicio de estudio y oración los miércoles a las 7 de la noche. Si usted quiere visitarnos, conocernos, hacernos preguntas, estamos ahí para servirle. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima cita, que sería el sábado a las 8 de la mañana por Canal 34.5, Ministerio de Oración, Orando por Ti. Si usted tiene alguna necesidad de oración, allí se puede conectar con nosotros. Estaremos en vivo por el Facebook y también por el Canal 34.5 de Victoria TV. Gracias, muy buenas noches. Nos vemos la próxima. Y que el Señor me los bendiga a todos. Bendiciones.